Damas y caballeros, me complace anunciar que el Lago Serenity Resort tiene un nuevo propietario. La voz del gerente Eisen resonó en el salón principal mientras yo observaba desde la terraza exterior, con el corazón latiendo con fuerza en mi pecho. A través de la ventana de cristal, veía a todos los miembros de la familia Ashworth congelados en sus sillones de cuero italiano, con copas de champán Dom Perignon suspendidas en el aire como estatuas. El silencio era tan denso que podía oír el ruido de las olas del lago golpeando el muelle privado. El nuevo propietario está con nosotros esta noche, continuó Eisen, buscando entre la multitud hasta encontrar mi mirada a través del cristal. Victor Caldwell. Respiré hondo y abrí la puerta francesa, mis pasos resonando en el mármol mientras caminaba hacia el centro del salón. Las expresiones de sorpresa eran más satisfactorias de lo que había imaginado durante todos estos meses de meticulosa planificación. Sara estaba paralizada en su silla, con la boca ligeramente abierta, como si estuviera viendo un fantasma. Hamilton Ashworth, el patriarca todopoderoso, había perdido por completo el color de la cara. Eleanor, mi suegra, derramó la copa de champán sobre su vestido Chanel de $3,000. Me llamo Victor Caldwell. Tengo 34 años. Y hasta hace 30 segundos, mi esposa Sara y toda su familia me veían como el marido fracasado que trabaja en cosas de ingeniería y vive de la herencia familiar. No sabían que soy ingeniero de sistemas ferroviarios, especialista en infraestructura de alta velocidad, responsable de proyectos multimillonarios en la costa oeste. Proyectos que conectan ciudades enteras, sistemas que transportan a millones de personas cada día. Nunca me preguntaron por mi trabajo. Nunca mostraron el más mínimo interés. Para ellos, yo era solo el chico de clase media que Sara trajo a casa después de la Universidad de Stanford. El tipo que conducía un Honda Civic mientras ellos desfilaban en Bentleys y Maseratis. El hombre que vestía trajes de Men's Wearhouse mientras ellos vestían Armani a medida. Durante 8 años, sonreí educadamente mientras Hamilton me llamaba nuestro Víctor, con ese tono condescendiente que reservaba para los chóferes y los jardineros. Mientras mi cuñada Jessica bromeaba sobre que todavía estaba buscando mi camino en la vida a los 34 años, como si fuera un adolescente perdido. Mientras mi suegra Eleanor me preguntaba cuándo iba a conseguir un trabajo de verdad en una empresa seria, después de haber supervisado la construcción del proyecto de tren de alta velocidad más grande de la historia de Estados Unidos. Lo irónico era que Eleanor trabajaba como consultora de diseño de interiores para sus amigas ricas, básicamente reorganizando muebles como hobby, mientras yo movía montañas, literalmente, construyendo túneles a través de cordilleras. Sara nunca me defendió. Ni una sola vez en 8 años de matrimonio. Ni cuando su hermano Marcus me preguntó si todavía estaba jugando al tren delante de 15 personas durante las Navidades. Ni cuando Eleanor sugirió que debería plantearme vender seguros porque, al menos daría para mantener a una familia. Pero Víctor, me susurraba ella después, no lo dicen con mala intención. Es solo su forma de ser. Siempre la misma excusa. Siempre la misma traición silenciosa. Siempre pidiéndome que fuera el adulto de la casa mientras ellos se comportaban como niños mimados. Este complejo turístico en el lago Tahoe es el santuario de la familia desde hace 4 generaciones. Cada verano, alquilan toda el ala este durante 3 semanas y traen a senadores, directores generales de multinacionales y herederos de antiguas fortunas. Cerran negocios millonarios entre chapuzones en la piscina infinita y cenas con vistas al atardecer. Sara creció creyendo que este lugar era una extensión de la identidad familiar. Aquí es donde me siento realmente en casa, me dijo ella en nuestro primer verano juntos. No importa lo que pase ahí fuera. Este lugar es eterno, Vic. Es nuestra tradición. Bueno, ahora lo que pasa ahí fuera, controlaba por completo lo que pasa aquí dentro. Mientras ellos malgastaban fortunas en coches de lujo que cambiaban cada 2 años y apartamentos en Manhattan que usaban 3 veces al año solo para publicar en Instagram, yo invertía hasta el último centavo en propiedades comerciales estratégicas. Trabajaba 80 horas a la semana. Viajaba a China y Alemania supervisando proyectos de infraestructura, cerraba contratos con gobiernos enteros y canalizaba toda mi frustración matrimonial en construir un imperio silencioso que ellos nunca sospecharían que existía. ¿La verdadera ironía? Creían que viajaba tanto porque no podía mantener un trabajo estable en ningún sitio. Hamilton comentó una vez durante la cena de Acción de Gracias, Víctor siempre está corriendo, ¿no? Típico de alguien que no nació con la disciplina necesaria para construir algo sólido. Si hubieran sabido que mientras brindaban con champán de $1,000 la botella, yo estaba cerrando contratos de $50 millones con el Ministerio de Transportes alemán. Esta mañana, justo cuando Eleanor me preguntó si podía
echar un vistazo a la cuenta de la habitación, porque parecía demasiado alta para un lugar que estaba, claramente en decadencia. Solo sonreí y le dije que lo comprobaría. Ya sabía que en unas horas ella descubriría que no solo no tenía que preocuparse por la cuenta, sino que ahora pagaría el precio completo, sin los descuentos especiales para la familia que habían recibido durante décadas. Los descuentos que yo mismo había eliminado 3 semanas antes. Si te está gustando esta historia de giro épico, no olvides suscribirte al canal, porque lo que viene a continuación te mostrará cómo 8 años de humillación sistemática pueden convertirse en la venganza más elegante y devastadora que hayas visto jamás. Pero primero, déjame contarte cómo llegué a este preciso momento. Como un fracasado sin futuro, logró comprar en secreto el máximo símbolo de su éxito y estatus. ¿Y por qué, en este preciso momento, mientras observo a Sara mirándome como si estuviera viendo a un fantasma resucitado, siento que por fin puedo respirar después de años conteniendo la respiración? Porque la verdad es que no tenía ni idea de con quién se estaba metiendo. Y ahora era demasiado tarde para descubrirlo. Hamilton Ashworth III no solo era rico, era el tipo de hombre que creía que su linaje familiar le daba derechos sobre otras personas. A sus 62 años, controlaba un conglomerado de inversiones inmobiliarias que su familia había construido durante 5 generaciones y trataba a cualquiera que no hubiera nacido en cuna de oro como una forma de vida inferior. Sara era una versión femenina de él, solo que con menos sutileza. A sus 31 años, nunca había trabajado un solo día. Vivía de la mesada de su fondo fiduciario y tenía esa forma condescendiente de hablarme como si fuera un niño al que tenía que educar sobre cómo funcionan las cosas en el mundo real. Víctor, querido, me dijo en nuestra primera discusión seria sobre el dinero, 3 meses después de la boda, tienes que entender que algunas personas simplemente nacen para liderar y otras para seguir. No hay nada de malo en ser del segundo tipo. Eleanor, mi suegra, era aún peor. Una socialité de 58 años que gastaba más en tratamientos faciales al mes que la mayoría de la gente en su salario, y que había convertido la humillación sutil en un arte. Ella nunca me llamaba fracasado directamente. Eso sería demasiado vulgar para alguien de su clase. En lugar de eso, hacía preguntas. Víctor, ¿todavía estás trabajando en ese pequeño proyecto de trenes, durante cenas familiares con 15 personas en la mesa? O bien, Sara, querida, ¿no crees que sería mejor que Víctor buscara algo más estable? A su edad, un hombre debería haberse establecido. A su edad. Como si 34 años fuera prácticamente la jubilación. Jessica, mi cuñada de 28 años, era la peor de todas porque fingía ser mi amiga. Vic, eres tan inteligente, me decía con esa sonrisa falsa. Apuesto que si pusieras toda esa energía en algo realmente lucrativo, como ventas o consultoría, podrías ganar mucho dinero. Marcus, el hermano de Sara, era más directo. Durante la barbacoa del Día de la Independencia del año pasado, preguntó delante de toda la familia, ¿Víctor sigue jugando a construir trenecitos o por fin ha conseguido un trabajo de adulto? Todos se rieron. Sara también. Esa risa de ella fue como una puñalada. No era una risa nerviosa o incómoda, sino una risa genuina, como si el chiste de su hermano fuera realmente gracioso. Como si nuestro matrimonio fuera una comedia que ella estuviera viendo desde el palco. Marcus, dijo ella después, pero aún sonriendo, sabes que el trabajo de Vic es importante. Importante. Como si fuera un pasatiempo que ella toleraba por caridad. Lo que ellos no sabían, lo que ninguno de ellos había molestado en averiguar, era que, jugar a los trenes, significaba diseñar sistemas de transporte que movían miles de millones de dólares y millones de personas. Sistemas que conectaban países enteros. Mientras Hamilton heredaba fortunas construidas por otros, yo estaba literalmente construyendo el futuro. Mientras Marcus administraba uno de los negocios familiares sin haber competido nunca por nada en la vida, yo cerraba contratos con gobiernos de 3 continentes. Pero para ellos, yo solo era el marido pobre que Sara había traído a casa. El punto de inflexión se produjo en la Navidad de hace 2 años. Estábamos en la mansión familiar en Martha's Vineyard, una propiedad de 20 habitaciones que alquilaban a gente común durante el verano para pagar los impuestos. Eleanor estaba dando una de sus famosas fiestas de Navidad, con senadores, jueces, directores ejecutivos de empresas de la lista Fortune 500. Gente que realmente dirigía el país mientras tomaba champán Dom Perignon en su jardín. Sara me presentó al senador Williams como mi marido Víctor. Él trabaja en transporte. Transporte. Como si fuera conductor de Uber. El senador me preguntó cortésmente por mi trabajo y, cuando empecé a explicarle el proyecto de alta velocidad entre Seattle y Vancouver,
Sara me interrumpió. A Vic le encanta hablar de estos proyectos técnicos, pero es demasiado complicado para quienes no son del sector. Ella me silenció delante de un hombre que botaba miles de millones de dólares en infraestructura cada año. Un hombre que podría haber sido un contacto valioso para futuras expansiones de mis proyectos. Pero el momento que realmente rompió algo dentro de mí ocurrió en la cocina. Estaba ayudando a Eleanor a organizar los postres cuando escuché a Jessica al teléfono con alguien, hablando de mí como si no estuviera a 3 metros de distancia. «Ay, tenías que verlo», se reía ella por teléfono. Víctor todo desubicado tratando de hablar con la gente importante. Sara lo compadece, ¿verdad? Es como esos perritos que adoptas por caridad, pero que nunca serán realmente parte de la familia. Eleanor lo oyó todo y no dijo ni una palabra. Solo siguió arreglando los Petit Fours como si nada hubiera pasado. Esa noche, tumbado al lado de Sara, le pregunté si había oído el comentario de su hermana. «Ay, Vic», suspiró ella, «ya sabes cómo es Jess. No lo dice con mala intención». No lo dice con mala intención. A partir de ese momento, comencé a documentarlo todo. No por paranoia, sino por supervivencia. Cada comentario humillante, cada broma a mi costa, cada momento en que Sara elegía a su familia por encima de su marido. Y fue entonces cuando empecé a comprender que necesitaba algo más que una carrera exitosa. Necesitaba poder real. El tipo de poder que ellos respetarían. Durante los 2 años siguientes, invertí cada centavo de mis contratos millonarios en inversiones inmobiliarias estratégicas. Trabajaba 16 horas al día, no solo los proyectos ferroviarios, sino también construyendo un portafolio de propiedades que me daría influencia real sobre las personas que siempre me habían menospreciado. Sara pensaba que estaba pasando por una crisis de mediana edad. «Has estado trabajando mucho últimamente», me decía a veces. «Quizás deberías relajarte un poco. Quizás ir a terapia». Terapia. Como si la ambición fuera una enfermedad mental. Pero había un detalle que ni Sara ni su familia conocían sobre mi personalidad. Nunca olvido una humillación. Y cuando por fin tengo los medios para ajustar cuentas, lo hago con intereses. El Lake Serenity Resort no fue una compra emocional. Fue estratégica. Durante 4 veranos consecutivos, observé cómo este lugar funcionaba como el corazón de la red social de los Ashworth. Aquí era donde cerraban negocios, fortalecían alianzas, demostraban su estatus. Controlar este lugar significaba controlar el centro neurálgico de su influencia. Y ahora, al ver la expresión de absoluto shock en el rostro de cada miembro de la familia, finalmente entendía lo que mi padre quería decir cuando me dijo: «Víctor, el respeto no se pide, se gana». Pero la verdadera belleza de mi plan no estaba solo en poseer el resort. Estaba en lo que descubrí durante la diligencia debida de la compra. Información que convertiría esta noche de revelaciones en solo el primer acto de una venganza mucho más elaborada. Si aún no te has suscrito al canal, este es el momento perfecto, porque lo que sucede a continuación te mostrará cómo una familia entera puede desmoronarse cuando subestima a la persona equivocada. Porque ellos creían que conocían a Víctor Calvel. Pero yo solo estaba empezando a presentarme. El silencio duró exactamente 15 segundos antes de que Hamilton rompiera el hielo con una risa forzada que resonó en el salón como cristales rompiéndose. «Bueno», dijo él, ajustándose la chaqueta Armani y recuperando ese aire de superioridad que usaba como armadura, «eso explica muchas cosas sobre el deterioro del servicio por aquí». Eleanor se levantó de la silla, limpiándose el champán derramado en el vestido con movimientos precisos y enfadados. «Víctor, querido», dijo ella con ese tono maternal condescendiente que yo conocía tan bien, «espero que no te hayas sobrecargado financieramente con esta aventura empresarial». Aventura empresarial. Como si hubiera comprado un Ford Truck. Marcus se rió demasiado alto, el tipo de risa que la gente usa cuando está nerviosa pero finge tener el control. «Tío, realmente nos ha sorprendido. Cuando Sara dijo que estabas invirtiendo en algunas cosas, no imaginábamos que fuera esto». Sara. Mi esposa estaba sentada como una estatua, con el rostro pálido y los ojos fijos en mí como si estuviera tratando de resolver una ecuación matemática imposible. Ella no había dicho una sola palabra desde el anuncio. De hecho, interrumpió Jessica con esa sonrisa venenosa que reservaba para los momentos incómodos, «eso explica por qué has estado viajando tanto últimamente. Debe ser difícil aprender a administrar un negocio cuando nunca has tenido experiencia con, bueno, negocios de verdad». La ironía era tan densa que casi podía tocarla. Mientras Jessica vivía de la mesada del fondo fiduciario y nunca había trabajado un solo día, yo estaba gestionando contratos de infraestructura que movían más dinero en un mes que el que ella vería en toda su vida.
Y, francamente, continuó Eleanor, tomando una nueva copa de champán como si nada hubiera pasado, me preocupan las reservas familiares futuras. Espero que entiendas la importancia de mantener ciertas tradiciones. Tradiciones. El código de la élite para privilegios que no queremos perder. Fue en ese momento cuando algo dentro de mí se rompió definitivamente. No era ira, ni frustración, sino algo mucho más frío y calculado. Durante 8 años, había aceptado que me trataran como un felpudo porque creía que, con el tiempo, me respetarían por lo que realmente era. Pero al ver a Hamilton ajustarse los puños de la camisa como si se estuviera preparando para una negociación, al ver a Eleanor sonreír como si estuviera tratando con un niño que había roto un jarrón caro, al ver a Jessica y Marcus intercambiar miradas cómplices de «¿Cómo vamos a manejar esta situación incómoda?», finalmente comprendí la verdad. Nunca me verían como a uno de los suyos. No importaba cuánto dinero ganara, cuántos proyectos multimillonarios supervisara o incluso cuántas propiedades comprara. Para ellos, siempre sería el chico pobre que Sara había traído a casa. «Víctor», dijo Hamilton, dando una palmada como si estuviera llamando la atención de un empleado, «¿qué tal si hablamos de esto mañana por la mañana? En privado. Estoy seguro de que podemos llegar a un entendimiento que beneficie a todos los involucrados». Un entendimiento. Él estaba ofreciéndose a comprarme de vuelta. Sara finalmente habló, su voz saliendo como un susurro tenso. «Vic, ¿podemos hablar? ¿En privado?» La seguí hasta el porche exterior, dejando a la familia Ashworth cuchicheando entre sí como conspiradores en una película de mafiosos de antaño. El aire frío de la montaña atravesaba mi traje, pero apenas lo notaba. «¿Por qué no me lo has contado?», fue lo primero que dijo ella, cruzando los brazos sobre el pecho. «Nunca me lo has preguntado». Eso no es una respuesta. Es la única respuesta que tengo. Me apoyé en la barandilla de piedra, mirando el lago que reflejaba las luces del complejo turístico como estrellas caídas. En 8 años de matrimonio, me has preguntado por mi trabajo exactamente 3 veces. Y cada vez que intenté explicártelo, cambiaste de tema o dijiste que era demasiado técnico para una conversación durante la cena. Vic, eso no es justo. ¿Justo? Me volví para mirarla. ¿Sabes cuánto ha ganado tu hermano en el último negocio familiar? $300,000. ¿Sabes cuánto ha valido mi último contrato? 240 millones. Ella parpadeó, procesando la cifra. Pero para ti, para tu familia, solo soy el tipo que trabaja en el transporte. El tipo al que toleráis en las reuniones familiares. El proyecto benéfico de Sara. Estás siendo dramático. Estoy siendo realista. Saqué el móvil del bolsillo y le mostré una foto de la ceremonia de inauguración del proyecto Seattle-Vancouver. ¿Ves a este hombre dando un discurso? Es el gobernador de Washington. Está agradeciendo a mi equipo por entregar el mayor proyecto de infraestructura de la historia del estado. 3 años antes de la fecha límite y un 15% por debajo del presupuesto. Sara miró la foto como si fuera un documento en un idioma extranjero. Esa foto fue tomada el mismo día que tu madre me preguntó cuándo iba a madurar y conseguir un trabajo de verdad. Durante los siguientes 15 minutos, le expliqué a mi esposa a qué me dedicaba realmente. Los contratos internacionales, los proyectos que conectaban países, los sistemas que diseñaba y que transportaban a millones de personas cada día. Ella me escuchó en silencio, con el rostro cambiando gradualmente de confusión a algo que no podía identificar completamente. ¿Vergüenza? ¿Reconocimiento? ¿Miedo? ¿Por qué nunca insististe?, preguntó finalmente. ¿Por qué dejaste que nos lleváramos a un error? Porque no debería tener que insistir para que mi propia esposa se interesara por mi vida. Volvimos al salón 20 minutos después. La familia Ashworth se había reagrupado alrededor de la chimenea, claramente habiendo aprovechado nuestro tiempo fuera para elaborar una estrategia. Hamilton se levantó en cuanto nos vio, con esa sonrisa política perfectamente calibrada en el rostro. Víctor, hemos estado pensando. Obviamente, tu adquisición ha sido un movimiento inteligente. Quizás podamos discutir una asociación que sea mutuamente beneficiosa. ¿Qué tipo de asociación? Bueno, intervino Eleanor, conocemos este lugar desde hace generaciones. Sabemos exactamente cómo gestionar un complejo turístico de lujo. Tú tienes la ambición empresarial. Juntos, podríamos convertir esta propiedad en algo realmente especial. Traducción: ellos querían el control operativo mientras yo corría con los gastos. Es una oferta generosa,
respondí con calma, pero voy a rechazarla. La sonrisa de Hamilton se tambaleó ligeramente. Víctor, creo que no comprendes completamente las complejidades de administrar una propiedad de este calibre. No es como, bueno, como los proyectos de construcción a los que estás acostumbrado. Proyectos de construcción. Como si yo fuera un supervisor de obras. De hecho, dijo Jessica con esa risa forzada, quizás sería mejor que lo vendieras. Antes de que se vuelva demasiado complicado de gestionar para ti. Marcus asintió con la cabeza. Incluso podemos ayudarte a encontrar un comprador. Alguien con experiencia real en el sector hotelero. Fue en ese momento cuando tomé la decisión que lo cambiaría todo. Durante la diligencia debida de la compra, mi equipo de auditores había descubierto información muy interesante sobre las finanzas de los Ashworth. Información que había guardado como póliza de seguro, sin pensar nunca en utilizarla. Pero al mirar a esas personas, incluida mi esposa, que no podían aceptar que yo fuera competente en algo, que preferían asumir la incompetencia antes que admitir que me habían subestimado durante casi una década, comprendí que la revelación de la propiedad era solo el aperitivo. Gracias por la oferta, respondí, pero creo que voy a conservar la propiedad por ahora. De hecho, estoy planeando algunos cambios operativos que creo que les parecerán interesantes. Hamilton frunció el ceño. ¿Qué tipo de cambios? Sonreí por primera vez en toda la noche. Una sonrisa genuina, no la sonrisa educada que había usado durante 8 años en las reuniones familiares. Bueno, para empezar, voy a revisar todos los acuerdos de descuento especial. Y, por supuesto, voy a implementar nuevas políticas sobre el uso de las propiedades para actividades comerciales no autorizadas. El silencio que siguió fue diferente al del impacto inicial. Era el silencio de personas que acababan de darse cuenta de que el juego había cambiado de categoría. Porque lo que ellos no sabían, todavía, era que durante mi investigación financiera de la propiedad, descubrí que Hamilton había utilizado el complejo turístico para lavar dinero a través de conferencias corporativas, fantasma. Que Eleanor estaba evadiendo impuestos sobre ingresos por su arrendamiento ilegal. Que Marcus había registrado gastos personales como gastos comerciales. ¿Y Jessica? Bueno, Jessica tenía un pequeño problema con las drogas que financiaba vendiendo joyas de la familia y denunciándolas como robos al seguro. Tenía documentación completa de todo. 3 años de pruebas que mis auditores habían reunido de forma totalmente legal durante el análisis de la propiedad. La revelación de mi propiedad del complejo turístico fue solo el primer acto. Lo que vendría después haría que esta noche pareciera una conversación amistosa. Pero primero, iba a dejarlo sudar un poco. Dejar que se preguntaran exactamente qué sabía y qué estaba planeando. Porque después de 8 años siendo subestimado, finalmente tenía el poder de mostrarles exactamente con quién estaban lidiando. Y la lección sería inolvidable. A la mañana siguiente, me desperté a las 5 de la madrugada y me dirigí directamente a la oficina administrativa del complejo turístico. Isen ya me estaba esperando con café y una gruesa carpeta de documentos que mi equipo de auditores había recopilado durante los últimos 3 meses. ¿Estás seguro de que quieres hacer esto?, preguntó él, colocando los papeles sobre la mesa entre nosotros. Esto va más allá de simplemente alterar los privilegios familiares. Abrí la primera sección de la carpeta. Recibos, extractos bancarios, correos electrónicos internos, registros de conferencias corporativas que nunca tuvieron lugar. Hamilton había utilizado el resort como base para lavar casi $2 millones en los últimos 4 años. Absolutamente seguro, respondí, pasando a la siguiente sección. Eleanor. 16 casos documentados de subarrendamiento ilegal de habitaciones del resort a conocidos durante la temporada alta, embolsándose el dinero directamente y declarando las habitaciones como ocupación familiar. Evasión fiscal estimada en $400,000. Marcus aparecía en la tercera sección con su pequeño plan de gastos falsos. Había registrado 3 viajes de negocios al complejo turístico en los últimos 2 años, todos financiados por la empresa familiar como gastos operativos. En realidad, eran vacaciones personales con su novia. Fraude corporativo documentado. Y Jessica. El caso más interesante de todos. Mi investigadora privada había rastreado 7 reclamaciones al seguro en los últimos 3 años. Joyas robadas, obras de arte dañadas, aparatos electrónicos perdidos. El patrón era siempre el mismo. Jessica denunciaba el objeto como perdido o robado, recibía el pago del seguro y, 3 semanas después, el objeto aparecía discretamente a la venta en subastas o tiendas de segunda mano.
Fraude de seguro. Delito federal. Dios mío, murmuró Isen cuando le expliqué el plan. ¿Y la esposa? Sara no tiene nada que ver con esto. Sara es culpable de algo diferente, respondí, cerrando la carpeta. 8 años de complicidad silenciosa. 8 años eligiendo a su familia tóxica por encima de su marido. Pero técnicamente, ella está limpia. Técnicamente. El plan que desarrollé durante las semanas siguientes era elegante en su simplicidad. No iba a exponer todos los delitos de una sola vez. Eso sería demasiado caótico y perdería el impacto. En su lugar, iba a crear una secuencia cuidadosamente orquestada de revelaciones que derribaría a la familia Ashworth, una persona tras otra. Hamilton sería el primero. El lunes llamé a un antiguo compañero que ahora trabajaba en el Departamento de Investigaciones Financieras del IRS. No mencioné nombres, solo le pregunté sobre el proceso para denunciar actividades sospechosas de blanqueo de dinero en propiedades hoteleras. Hipotéticamente, me dijo él durante nuestro almuerzo del martes, si alguien tuviera pruebas documentadas de conferencias corporativas falsas que se utilizan para justificar transferencias financieras grandes e irregulares, eso sería extremadamente interesante para nuestra división. El jueves entregué una carpeta anónima que contenía 3 años de documentación sobre las actividades de Hamilton en el complejo turístico. Recibos que no coincidían con reservas reales, transferencias bancarias que coincidían perfectamente con eventos corporativos que nunca tuvieron participantes registrados. Eleanor sería la segunda. Me puse en contacto discretamente con el Departamento de Cumplimiento Tributario del Estado de Nevada. El proceso de auditoría fiscal podría llevar meses, pero una vez iniciado, Eleanor tendría que justificar cada centavo de ingresos no declarados de los últimos 5 años. Marcus sería más directo. Una denuncia anónima al Consejo Ético de la empresa familiar, con documentación completa de cómo él había utilizado recursos corporativos para financiar vacaciones personales. En empresas familiares como la de los Ashworth, las violaciones éticas se tomaban muy en serio. Jessica iba a ser especial. Contraté a una investigadora forense especializada en fraudes de seguros. En 2 semanas, ella había rastreado cada artículo que Jessica había perdido y posteriormente vendido. Fotografías, recibos de venta, documentación de seguimiento postal. Un caso tan sólido que cualquier fiscal lo aceptaría sin dudarlo. Pero aún había un problema: el momento. Durante ese periodo de preparación, la familia Ashworth no se quedó de brazos cruzados. Estaban reaccionando, tratando de recuperar el control de la situación. Hamilton me invitó a un almuerzo de negocios la segunda semana. Llegó 40 minutos tarde, un viejo truco psicológico para demostrar que mi tiempo valía menos que el suyo. Víctor, dijo él, cortando el filete Wagyu de $300 que había pedido sin siquiera mirar el menú, he estado pensando en nuestra conversación de la semana pasada. Nuestra conversación había consistido en él intentando convencerme de que vendiera el complejo turístico a la familia por la mitad del precio que yo había pagado. Quizás podamos llegar a un acuerdo que funcione para todos, continuó. Tú conservas la propiedad, pero nosotros nos encargamos de la gestión operativa. Sería mutuamente beneficioso. Mutuamente beneficioso. Código para: tú pagas los gastos mientras nosotros mantenemos el control. Es una oferta interesante, respondí con calma, pero voy a rechazarla. Su falsa sonrisa vaciló por una fracción de segundo. Víctor, creo que no comprendes completamente las complejidades de administrar una propiedad de este calibre. Sin la orientación adecuada, es fácil cometer errores costosos. Errores costosos. Ahora él me estaba amenazando. De hecho, Hamilton, creo que lo entiendo perfectamente. De hecho, he estado revisando las operaciones anteriores y he encontrado algunos patrones interesantes que merecen una investigación más detallada. Se le fue el color de la cara. Eleanor intentó un enfoque diferente. Llamó a Sara, quien a su vez me presionó para que fuera razonable con respecto a la situación familiar. Vic, está siendo cruel, me dijo Sara durante una de nuestras tensas conversaciones. Sabes lo mucho que significa este lugar para ellos. Y tú sabes lo mucho que debería significar para ti nuestra relación, le respondí. Pero eso no te impidió quedarte callada mientras me humillaban durante 8 años. Eso es diferente. Es exactamente lo mismo. Lealtad selectiva. Marcus intentó sobornarme. Apareció en el resort un jueves por la noche con una botella de whisky de $2,000 y una propuesta de inversión
que básicamente consistía en ofrecerme una participación minoritaria en uno de los negocios familiares. Jessica fue la más patética. Intentó coquetear. Vic, me dijo durante un encuentro casual en el bar del resort, con un vestido que costaba más que el sueldo anual de mucha gente, siempre ha sido mi cuñado favorito. Siempre supe que llegarías a lo más alto. Siempre lo supo. La misma mujer que 3 meses antes me preguntó si, por fin había conseguido un trabajo de verdad. Si estás siguiendo este viaje de reviravoltes familiares, aprovecha para suscribirte al canal, porque lo que viene a continuación mostrará cómo toda una familia puede implosionar cuando finalmente encuentra a alguien que no acepta que lo pisoteen. Pero mientras ellos desperdiciaban energía tratando de manipularme para que volviera a mi papel de felpudo de la familia, yo estaba implementando la fase final de mi plan. El viernes de esa semana, recibí la llamada que estaba esperando. ¿Sr. Caldwell? Soy el agente Richardson, del IRS. Nos gustaría concertar una reunión para discutir cierta información que hemos recibido sobre actividades financieras en su propiedad. Por supuesto, respondí, mirando por la ventana de mi oficina hacia el lago, donde Hamilton estaba en ese mismo momento bebiendo champán en la terraza, celebrando lo que creía que era su inevitable victoria. ¿Cuándo le vendría bien? ¿Qué tal el lunes por la mañana? Y, señor Caldwell, ¿sería posible tener acceso a los registros de los últimos 5 años? Por supuesto. Todos los registros están a su disposición. Colgué el teléfono y sonreí por primera vez en semanas. No era una sonrisa cortés ni política. Era una sonrisa genuina de anticipación. Hamilton Asworth III había pasado toda su vida creyendo que las reglas no se aplicaban a personas como él. Que el dinero y las conexiones familiares eran armaduras impenetrables contra las consecuencias. El lunes por la mañana, él descubriría cuánto se había equivocado. Y eso era solo la primera ficha del dominó. En los siguientes 15 días, toda la estructura de poder y privilegios que la familia Asworth había construido durante generaciones se derrumbaría pieza a pieza. Porque había una diferencia fundamental entre ellos y yo. Ellos habían heredado el poder. Yo había construido la competencia. Y cuando la competencia se encuentra con la corrupción, el resultado nunca está en duda. El lunes amaneció con un cielo gris sobre Lake Tahoe, como si la propia naturaleza presintiera la tormenta que estaba a punto de desatarse sobre la familia Asworth. A las 9 de la mañana, Hamilton estaba en el salón principal tomando su desayuno habitual, huevos Benedict y champán Dom Perignon. Había pasado el fin de semana convencido de que podría manipularme para que volviera a mi papel de yerno sumiso. A las 9:15, los agentes Richardson y Martínez, del IRS, entraron por el vestíbulo. Observé desde el balcón de mi despacho mientras se dirigían directamente a la mesa de Hamilton. Vi el momento exacto en que se presentaron. El tenedor con el salmón se detuvo a mitad de camino, suspendido en el aire durante 5 segundos completos. Sr. Asworth, nos gustaría hacerle algunas preguntas sobre sus actividades comerciales en esta propiedad durante los últimos 4 años. El rostro de Hamilton pasó de un bronceado artificial a un tono gris que no sabía que existía en la paleta humana. Debe haber algún malentendido, balbuceó él. Solo soy un huésped aquí. De hecho, señor, dijo el agente Martínez mientras abría una gruesa carpeta, tenemos documentación de 17 conferencias corporativas en las que nunca hubo más participantes que usted y su familia. $2 millones en lavado de dinero, expuestos en una mañana de lunes. Mi teléfono sonó. Era Eleanor, histérica. Víctor. Me han hecho una auditoría fiscal. Quieren 5 años de documentación. Y ha mencionado específicamente el resort. $400,000 en evasión fiscal descubiertos. La tercera llamada fue de Marcus, en pánico total. El consejo ético de la empresa me ha convocado. Tienen documentación de todos mis viajes de negocios falsos. Jessica fue la última en llamar, con voz temblorosa. ¿Sabes algo de una investigación por fraude al seguro? Tienen fotos de las joyas que denuncié como robadas y que están a la venta. A las 2 de la tarde, toda la familia estaba reunida en el vestíbulo en una escena digna de una película de policías. Hamilton era interrogado por los federales, Eleanor lloraba, Marcus estaba al teléfono con los abogados y Jessica se miraba las manos en estado de shock. Y Sara me miraba con una expresión que nunca había visto antes, una mezcla de conmoción, miedo y algo que casi parecía admiración. Decidí bajar y unirme a la fiesta. Buenas tardes, dije con calma. Parece que están teniendo un día interesante. Hamilton me miró como si fuera un fantasma. Víctor, ¿tú hiciste esto? Entregaste a tu propia familia. Familia,
Repetí la palabra como si fuera tóxica. Es un grupo de personas que se apoyan mutuamente, que se respetan, que celebran los éxitos de los demás. Miré a cada uno de ellos. Una familia no pasa 8 años llamando fracasado a uno de sus miembros. Una familia no trata a alguien como un proyecto de caridad. Pero somos una familia, gritó Eleanor entre lágrimas. No. Ustedes son personas que compartieron ADN y lo usaron como excusa para comportarse de manera horrible. Marcus intentó una última carta. Vic, podemos resolver esto. ¿Quieres dinero? Podemos pagarte. Marcus, todavía no lo entiendes. No necesito vuestro dinero. Tengo mi propio dinero. Mucho más de lo que jamás habéis imaginado. Sara finalmente habló, casi susurrando. ¿Cuánto? ¿Cuánto qué? ¿Cuánto vales, Víctor? ¿Cuánto dinero tienes realmente? Miré a ella, la mujer con la que había estado casado durante 8 años y que nunca había tenido curiosidad por hacer esa pregunta. ¿Líquido? Aproximadamente 85 millones. El silencio fue tan profundo que se podía oír el tic-tac del reloj antiguo del vestíbulo. 85, repitió Jessica como si fuera un idioma extranjero. Millones. Y creciendo. El proyecto que os parecía tan divertido genera derechos de autor que voy a cobrar durante los próximos 20 años. Hamilton me miraba como si nunca me hubiera visto. Pero, tú conducías un Honda. Porque gastar dinero en símbolos de estatus es cosa de gente insegura. Prefería invertir en cosas que realmente importan. Cosas como este complejo turístico, murmuró Sara. Entre otras propiedades. Eleanor dejó de llorar. Otras propiedades. Fue entonces cuando les di la cereza del pastel. ¿Recordáis el edificio donde tiene su sede la empresa familiar? Ese edificio Art Deco que siempre mencionabais como símbolo del éxito familiar. 4 pares de ojos se clavaron en mí. Lo compré el martes pasado. Marcus abrió y cerró la boca 3 veces sin poder articular palabra. Tenéis un contrato que expira en 6 meses. Estoy pensando en no renovarlo. El espacio sería perfecto para un centro de formación técnica para jóvenes de bajos ingresos. No puedes hacer eso, gritó Hamilton. De hecho, sí puedo. Así funciona la propiedad privada. Sonó mi teléfono. Era mi abogado, lo suficientemente alto como para que todos lo oyeran. Víctor, la oferta por la mansión de Martha's Vineyard ha sido aceptada. La mansión familiar. El corazón del legado de 4 generaciones. Hamilton se levantó como un hombre de 90 años. La mansión, nuestra mansión. Técnicamente, era de Coastal Properties desde hacía 6 meses. La estaban alquilando sin saberlo. Coastal Properties es una de mis empresas. La comprensión se reflejó en los rostros de todos al mismo tiempo. Durante meses, habían vivido en propiedades que yo controlaba, manteniendo un estilo de vida que solo existía porque yo lo permitía. ¿Por qué?, preguntó Sara, con lágrimas en los ojos. ¿Por qué lo has hecho? Porque cada vez que se reían de mis logros, cada vez que me trataban como un fracasado, me daban más motivos para demostrarles que se equivocaban. ¿Y ahora qué?, preguntó Hamilton con voz entrecortada. Ahora han descubierto que han subestimado a la persona equivocada durante demasiado tiempo. Caminé hacia la salida, deteniéndome solo para dar una última información. Ah, Hamilton, los agentes querrán hablar sobre esa cuenta en las Islas Caimán. Mis auditores son muy minuciosos. Mientras salía, oía a Eleanor susurrar, ¿cómo no lo vimos? ¿Cómo no nos dimos cuenta? La respuesta era simple, solo vieron lo que querían ver. Pero el verdadero giro aún estaba por llegar. Todo lo que había revelado era solo la primera fase. La segunda fase comenzaría cuando descubrieran que no solo había comprado sus propiedades, sino que había reorganizado completamente sus vidas de una forma que nunca hubieran imaginado posible. 3 meses después, me senté en la terraza de mi oficina en el resort observando las tranquilas aguas del lago Tahoe reflejar la dorada puesta de sol. El silencio era diferente ahora, no el silencio incómodo de quien es ignorado, sino la profunda paz de quien finalmente ha encontrado su lugar en el mundo. Hamilton había sido acusado de lavado de dinero y evasión fiscal. 17 cargos federales que le acarrearían al menos 8 años de prisión. Su empresa familiar estaba en liquidación forzosa para pagar las multas del IRS, y todos los bienes de la familia fueron congelados durante la investigación. Eleanor descubrió que evadir $400,000 en impuestos tenía consecuencias reales. Además de las multas que quintuplicaron el monto adeudado,
ella se vio obligada a vender la colección de arte y las joyas que consideraba intocables. La mujer que un día me preguntó cuándo conseguiría un trabajo de verdad, ahora trabajaba a tiempo parcial en una galería de arte para pagar las deudas fiscales. Marcus no solo perdió su trabajo en la empresa familiar, sino que también fue expulsado permanentemente del consejo de administración. El fraude de gastos falsos le costó su carrera en el sector financiero. Ninguna empresa seria lo contrataría después de que el caso se hiciera público. La última vez que supe de él, vendía seguros en una pequeña ciudad del interior. Jessica sufrió las consecuencias más severas. El fraude de seguros es un delito federal, y la investigación forense había documentado cada centavo que ella había robado a las compañías de seguros. 7 años de prisión federal, sin posibilidad de libertad condicional durante los primeros 4 años. La mujer que solía reírse de mis juegos de trenecitos, ahora vestía un uniforme naranja en una prisión federal. Pero la transformación más significativa no fue la de ellos, sino la mía. Durante 8 años, había medido mi valor por la aceptación de personas que nunca merecieron mi consideración. Construí una carrera extraordinaria, acumulé una fortuna considerable y realicé proyectos que conectaban continentes, pero seguía sintiéndome pequeño en presencia de personas que nunca habían logrado nada por mérito propio. El proceso de sacar a la luz su corrupción me enseñó algo fundamental. No es el dinero lo que da el poder real, ni la herencia familiar, ni las conexiones sociales. El verdadero poder viene de saber exactamente quién eres y negarte a aceptar menos de lo que mereces. Sara apareció en el resort 2 semanas después de que todo estallara. Condujo desde San Francisco, un viaje de 4 horas que le dio tiempo suficiente para procesar completamente lo ciega que había estado durante 8 años. No he venido a pedir perdón, dijo, sentándose en la silla frente a mi escritorio. Porque las palabras no pueden reparar 8 años de negligencia. Entonces, ¿por qué has venido? Para decirte que tenías razón en todo. Y para preguntarte si hay alguna posibilidad de volver a empezar. La miré durante un largo rato. La mujer a la que había amado durante una década, que había elegido repetidamente a su tóxica familia por encima de nuestro matrimonio, que se había reído cuando me llamaban fracasado. Sara, respondí con calma, durante 8 años, has tenido innumerables oportunidades de elegir nuestro matrimonio. De defenderme una sola vez. De mostrar curiosidad por quién era realmente. Lo sé. No me perdiste cuando ellos me humillaron. Me perdiste cuando elegiste guardar silencio. Ella lloró. No eran lágrimas de manipulación o autocompasión, sino el tipo de llanto profundo de alguien que finalmente comprende el peso de sus decisiones. ¿Qué quieres que haga?, preguntó ella. Nada, respondí sin crueldad. No hay nada que puedas hacer. Algunas decisiones tienen consecuencias irreversibles. Se marchó esa tarde y fue la última vez que hablamos. 6 meses después, trasladé mi sede de operaciones de forma permanente al complejo turístico. Contraté a una empresa de arquitectura para ampliar el complejo, añadiendo un centro de conferencias para ingenieros y un programa de becas para jóvenes interesados en las infraestructuras. El nuevo programa se llama Beca de Ingeniería Ashworth, no en honor a la familia, sino porque me pareció poético usar su nombre para algo que realmente construye futuros, en lugar de solo heredar privilegios. Hoy, cuando me levanto cada mañana y veo las montañas reflejadas en el lago, no siento ira ni amargura. Siento una profunda gratitud por haber descubierto mi propio valor antes de que fuera demasiado tarde. La gente me pregunta si valió la pena, toda la planificación, toda la investigación, toda la energía gastada para exponer la corrupción de la familia Ashworth. La respuesta es simple. No se trataba de ellos. Se trataba de mí. Se trataba de comprender por fin que aceptar ser menospreciada no es humildad, sino complicidad con tu propia degradación. Se trataba de descubrir que algunas batallas merecen la pena, no por venganza, sino por respeto a una misma. Hamilton Ashworth III pasó su vida creyendo que había nacido superior a los demás. Eleanor creía que el dinero heredado era sinónimo de valor personal. Marcus y Jessica crecieron pensando que el privilegio era un derecho incuestionable. Todos ellos confundieron las circunstancias con el carácter. Y cuando finalmente encontraron a alguien cuyo carácter se había forjado a través de logros reales, no supieron cómo lidiar con ello. La última vez que visité la ciudad donde vivían, vi a Hamilton salir de un bufete de abogados penalistas, caminando con los hombros encorvados de un hombre que finalmente había comprendido que las reglas se aplican a todo el mundo. No sentí satisfacción vengativa. Solo sentí la tranquila confirmación de que la justicia poética no consiste en destruir a las personas, sino en permitir que las consecuencias naturales de sus elecciones finalmente les alcancen.
Si alguna vez te han subestimado, menospreciado o tratado como si no importaras, esta historia es para ti. No aceptes menos de lo que mereces. No midas tu valor por la aprobación de personas que nunca han tenido que construir nada por mérito propio. Y recuerda, el respeto que tienes por ti mismo establece el estándar de cómo deben tratarte los demás. Si este viaje de transformación te ha llegado al corazón, suscríbete al canal para conocer más historias de personas que se negaron a aceptar que las menospreciaran y se empeñaron en demostrar su valía. Porque, al fin y al cabo, la venganza más dulce no es destruir a quienes te subestimaron, sino construir una vida tan extraordinaria que su opinión se vuelva completamente irrelevante. Hoy, cuando la gente me pregunta cómo logré darle la vuelta al juego contra toda una familia de élite, simplemente sonrío y respondo: pensaban que estaban lidiando con el marido fracasado de Sara. Pero estaban lidiando conmigo. Y esa diferencia lo cambió todo.